Bueno, un gusto estar en el Congreso, acá en la Universidad de Palermo. Yo soy docente acá en la Universidad de Palermo y bueno, la verdad que siempre me encanta que existan estos espacios para poder cada uno empezar a contar cuestiones de cómo piensa y trabaja dentro del arte que realiza o el entretenimiento que realiza. Y bueno, en este caso yo vengo con una charla que el título dice Interactividad e inmersión en una producción audiovisual. Así que voy a arrancar para contar un poco de qué se trata. También está buenísimo que este tipo de encuentros queden grabados para que también puedan ser consultados en el futuro y que no solamente dependan de la conexión en un momento específico para que la gente la pueda apreciar y obtener esta información, sino que también pueda seguir consultándola dentro de las redes. En este caso, en la Universidad de Palermo pueden encontrar dentro de más o menos un mes va a estar todo subido. Así que bueno, este título, Interactividad e Inmersión, que nos convoca hoy en una producción audiovisual. La idea del motivo de poder contar estas cosas en esta presentación es para que las personas que están empezando a pensar en sus producciones audiovisuales con la posibilidad de incluir la interactividad y la inmersión, tengan en cuenta bastantes aspectos que está bueno puedan ser pensados de antemano sobre cómo producir este tipo de contenidos, ¿no? Para eso, por supuesto, hay que pensar en un montón de cuestiones que vamos a ir tratando durante el encuentro. Algunas de ellas tienen que ver con cuestiones específicas más conceptuales sobre la idea de cómo trabajar estos términos. Y también otras cuestiones más técnicas de qué herramientas existen o qué formas de ir resolviendo cómo incluir en una producción audiovisual la interactividad de la inmersión. Así que bueno, primero les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Eugenio Taboada. Soy artista y trabajo en múltiples disciplinas. Puntualmente la disciplina que más encaro es el diseño de sonido. Y también soy docente, así que acá me pueden encontrar en la Universidad de Palermo en la carrera de creación sonora, en donde doy las materias creación sonora 5 y creación sonora 6. Puntualmente yo tengo formación, estudié artes audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes y también estudié dirección de sonido en lo que sería la Escuela del Cine de INCA, ¿no? La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que se llama ENERC. Y también estudié grabación y postproducción de audio, y además de otro tipo de cursos o seminarios relacionados a la narrativa interactiva, a las artes plásticas y a los motores gráficos. Así que, de alguna manera, todo esto que voy a tratar en la charla tiene que ver con todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi formación y mi trabajo profesional también, ¿no? En ese sentido, yo soy cofundador de Estudio y Latina junto con mi socio, Sergio Bareto, que él es un programador, desarrollador de experiencias interactivas, de videojuegos y de realidad virtual, en la cual hemos unido un poco nuestras fuerzas y nuestros conocimientos para armar durante el inicio de la pandemia, en 2020, fue un momento que clave para empezar a trabajar sobre este tipo de cuestiones inmersivas e interactivas tan necesarias en esa época que vivimos y que, bueno, obviamente también son necesarias fuera del mundo de la pandemia, por lo cual seguimos trabajando juntos en este estudio y Latina. Nosotros, justamente el nombre viene por esta particularidad de que inmersión, interactividad y tantas otras palabras también, ¿no? Intermedia, implementación informática, interfaces, tiene estas palabras con la inclusión de la letra I latina al comienzo, ¿no? Y también, bueno, hay una cuestión de la región que nos gustaba incluir en el nombre. Nosotros en Estudio Latina trabajamos adentro de esta idea de la conjunción entre el arte y la tecnología, tanto para el desarrollo de obra artística como para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? En ese sentido, en realidad, al fin y al cabo, siempre, y vamos a ir viendo más adelante en esta presentación, que siempre que querramos unir interactividad e inmersión en una obra, ya sea una producción audiovisual u otro tipo de obras, es necesario llevarlas adelante a partir de una aplicación, ¿no? Es decir, si queremos que el usuario pueda modificar la experiencia a lo largo de su accionar, es necesario que en todo caso eso ya no sea algo pre-renderizado, sino sea algo que se esté renderizando en tiempo real. Y para eso es necesario crear una aplicación, ¿no? Nosotros el año pasado ganamos además el concurso Fusión 2020, que se llama 2020, pero bueno, se tuvo que posponer hasta el 2021 en realidad, que es un concurso de arte y tecnología que nace a partir de la unión de la Bienal Košice, puntualmente por el artista Gyula Košice, y Arcitec, Arte, Ciencia y Tecnología, ¿no? Esta unión de estos dos concursos salió Fusión 2020 y nosotros ganamos el primer puesto por una obra de arte tecnológico y también en la categoría tecnología aplicada al arte y la cultura también ganamos una mención por una aplicación orientada a la creación de audio inmersivo, ¿no? Así que bueno, la interactividad y la inmersión están presentes todo el tiempo en los trabajos que realizo.
Nosotros en Estudio Latina creamos obras y aplicaciones que puedan consumirse a partir de celulares, ya sea simplemente visualizándolos y escuchándolos a partir del dispositivo en la pantalla, pero también las posibilidades de que los celulares puedan servir gracias al uso de los sensores que incluyen como el giroscopio, que puedan también servirnos para visualizar entornos inmersivos y escuchar entornos en 360 grados, que puede ser simplemente moviendo el celular gracias al giroscopio, como teniendo una ventana hacia un mundo circundante virtual, que pueda ir recorriéndose con el celular como si fuera una ventana hacia ese lugar. Y también, si no, los celulares pueden meterse dentro de otro tipo de dispositivos que suelen llamarse cardboards, pero no necesariamente todos son de cartón, algunos son de plástico, en donde nos permitiría tener una visión estereoscópica y poder realizar los movimientos de nuestra propia cabeza para poder visualizar todo nuestro entorno alrededor, ¿no? Después obviamente trabajamos también para dispositivos específicos que ya tienen otro tipo de costos, pero que tienen otro tipo de beneficios también que vamos a ir mencionando más adelante. Y bueno, finalmente también pensamos en el público popular y la posibilidad de que simplemente los trabajos que hacemos puedan reproducirse en computadoras y puedan navegarse con los controladores básicos que tiene una computadora, como un teclado y un mouse, o que simplemente también puedan estar exponiéndose en espacios físicos a partir de proyectores y parlantes, ¿no? Acá pueden encontrar en este QR el canal de YouTube de Estudio Latina. También nos pueden encontrar en Instagram, Estudio Latina todo junto, en donde hay un montón de videos acá puntualmente en el canal de YouTube que son charlas que hemos ido dando en donde se cuentan cuestiones conceptuales del trabajo de interactivo e inmersivo en las producciones audiovisuales, y también hay un montón de videos de explicaciones técnicas sobre trabajos con respecto a software y plugins para poder llevar adelante estas creaciones, ¿no? Después, personalmente, yo también soy coordinador del área sonido en un instituto de arte y tecnología llamado Image Campus, que ahí tengo varios cursos relacionados al sonido, ya sea para videojuegos, game audio, audio inmersivo, pensado en múltiples medios que incluyan la posibilidad de tener audio espacializado. Y también tengo una carrera corta de audio multimedia inmersivo para gente sin conocimientos previos que quiera arrancar esta formación desde cero. En cambio, estos cursos son ya pensados para gente con formación previa. Bueno, empezando un poco con la charla, ¿no? Audiovisuales, interactividad, inmersión. Estos tres términos que estamos tratando de unirlos para tratar de dejar algún conocimiento, concepto técnico y conceptual sobre todo este tipo de ideas que claramente están siendo muy utilizadas hoy en día y que es muy probable que a futuro cada vez se profundice más en la posibilidad de que un audiovisual tenga esta cuestión de la interactividad y la inmersión, ¿no? Para tratar de llevar adelante este ejemplo que quiero dar hoy, lo voy a hacer a partir de algo muy sencillo y empezar a desarrollarlo, ¿sí? En este caso vamos a empezar con un ejemplo que sería: ¿qué pasa si nosotros tenemos un espacio físico en donde queremos construir un trabajo, una obra, y queremos pensar en cómo llevarla adelante dentro del espacio físico, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, bueno, en este caso tenemos una fotografía de un lugar que existe en realidad, y que nosotros podríamos pensar que, bueno, dentro de este espacio queremos construir un trabajo en donde vamos a aprovechar el espacio para ir construyendo información visual y sonora para la obra que queremos realizar, ¿no? Entonces, bueno, yo podría pensar de que si este es mi espacio, puedo construir toda la información que quiero de mi obra en este sector, ¿no? Por ejemplo, adelante, y que la gente, si viene a visitar el lugar, pueda mirar hacia este sector y escuchar la información que viene proveniente de este lugar específicamente, ¿no? Pero bueno, también podría pensar, ¿por qué no? Y eso ya nos empieza a llevar hacia la idea de lo inmersivo. En realidad también podría pensar de que la obra se construye no solamente con información que sucede en este sector, sino información que se va agregando en sectores alrededor de este punto, es decir, utilizando todo el espacio, sectores que pueden estar a la izquierda, a la derecha, atrás de las personas que puedan llegar a estar paradas acá, ¿no? Entonces, bueno, supongamos, ¿no?, acá que yo agrego estos dibujos de parlantes para simbolizar que están pasando situaciones, ¿no? Está pasando una situación acá, está pasando una situación acá, acá arriba, acá abajo, ¿no? Que pueden ser personas que están realizando una actuación, una performance, puede ser una obra de teatro, puede ser danza, ¿no? Pensémoslo desde el lado del registro cinematográfico, ¿no? O sea, una escena, un rodaje.
¿no? Tantas posibilidades que podrían llegar a construirse en este espacio. Porque puede ser desde el lado de músicos tocando, con instrumentos acústicos, como pueden ser también parlantes amplificados, ¿no? Pero bueno, en fin, en todos estos sectores hay información que está sucediendo, visual y sonora. Entonces ya de por sí estoy planteando algo que rompe con la idea de que la información sucede en un sector específico, y eso también nos abre a pensar sobre el registro de esto y la reproducción de esto finalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto que es la vida real, ¿no? Este es un espacio físico y yo construyo información en todos los sectores donde yo quiera construirlo. Estoy creando algo que en realidad es lo mismo que vivir en la vida real, algo envolvente. O sea, yo salgo a la calle y tengo imágenes y sonidos que me envuelven, ¿no? Esto es totalmente inmersivo en todo caso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un registro de esta situación, ¿no? Volvemos al hecho de que en realidad nosotros teníamos información que estaba sucediendo en distintos sectores. Entonces, si yo voy a utilizar una cámara convencional para hacer un registro visual de esta situación, claramente ya estoy rompiendo un poco con lo inmersivo, porque bueno, la cámara tradicional tiene la particularidad de que puede registrar en un sector solamente, es decir, hace un recorte del espacio físico para poder registrar una imagen dentro de estos contornos que definió la cámara, ¿no? Entonces, si yo hago esto, estaría registrando la información que sucede acá, pero no estaría registrando la que sucede en otros sectores, por lo menos no en simultáneo, ¿no? Con la misma cámara. Entonces ya tendríamos que pensar que tal vez esta cámara tiene que utilizarse para tomar un plano de un sector, luego tomar un plano de otro sector, luego tomar un plano de otro sector, y ya pensar que en la reproducción tendríamos que lograr unir un montaje de planos para poder construir algo que no nos cuente solamente lo que sucede en un sector, sino que nos pueda contar lo que sucede en varios sectores. Después habrá que pensar si eso se reproduce estas imágenes en simultáneo, ¿no? O se reproducen en realidad una después de la otra, en un montaje justamente de los planos, ¿no? Pero bueno, ya evidentemente esto está haciendo una ruptura hacia lo que podría ser lo que realmente sucede en el mundo real, lo inmersivo, ¿no? Donde las situaciones suceden en 360 grados alrededor de una persona. Si ahora pensamos como recién en el registro visual y pensamos ahora en el registro sonoro, ¿no? Para componer lo que sería un trabajo audiovisual, también podría pensar en la idea de que diferentes micrófonos puedan captar la información que está sucediendo en los diferentes lugares, ¿no? O sea, acá está sucediendo algo que también quiero registrar, no solamente la imagen, sino también el sonido, al igual que en todos estos sectores. Entonces, bueno, diferentes micrófonos ubicados en estos diferentes espacios podrían ayudarme a registrar toda esa información. Después, bueno, insisto, habrá que pensar qué pasa en la reproducción, ¿no? Pero por lo menos inicialmente estamos pensando en el registro. Así como puedo tomar la información de cada uno de estos momentos con un micrófono, también podría pensar en la situación de que en realidad uno o dos micrófonos sería más conveniente en este caso, puedan tomar una información general de lo que está sucediendo, es decir, no puntualmente cada una de estas fuentes emisoras, sino en realidad una toma que toma el registro en su totalidad, como si fuera una toma ambiente de toda esta situación, ya ahora sí en 360 grados, ¿no? Un micrófono tal vez no sería suficiente, pero por ahí con dos micrófonos puedo hacer una toma estéreo, que hay un montón de tipos de tomas de micrófono estéreo que podrían ser muy útiles para tratar de tener la información de la ubicación de los sonidos, ¿no? Porque si yo tendría un solo micrófono, en realidad lo que está sucediendo es que se registra en un único canal toda la información, y lo que puedo llegar a tener es diferencias de distancia con respecto a las fuentes para tener diferencias de nivel, de volumen en la grabación. Pero si yo tengo dos micrófonos, en realidad también ya puedo empezar a pensar que voy a lograr distinguir no solamente distancias, sino también posicionamiento, ¿no? Algo estaba más a la izquierda, algo estaba más a la derecha. ¿Bien? Bueno, avanzando un poco con esto, hagamos primero un paréntesis, ¿no? Porque hoy nos convoca esto de la interactividad y la inmersión en una producción audiovisual, y tal vez habría que empezar a pensar entonces en esto de la inmersión. ¿Cómo es que podemos pensar en la inmersión en la producción? Primero pensémoslo, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Como decíamos, si yo ingreso a un bosque, por ejemplo, bueno, obviamente hay información sonora y visual que va a estar envolviéndome, ¿no? Incluso si la palabra, de hecho, inmersión no existe todavía en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Perdón, la palabra inmersivo. Inmersivo no existe. Sí existe la inmersión, porque de hecho se utiliza esa palabra para hablar por cuestiones, por ejemplo, cuando una persona ingresa abajo del agua, por ejemplo. Ahí se utiliza la palabra inmersión. Pero inmersivo en realidad todavía no está en la Real Academia Española en el diccionario, ¿no? Entonces es una palabra que sí estamos utilizando mucho porque lo que queremos es generar una experiencia inmersiva audiovisual.
audiovisual, ¿no? Entonces, sí podemos pensar, así como en el espacio físico ingresamos a cualquier sector y eso nos envuelve visual y sonoramente, también podemos pensar en la construcción de obras, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, vemos una instalación en donde el usuario ingresa dentro de una habitación o una forma que nos complementa una información en 360 grados, tanto de lo visual como de lo sonoro. En este caso es una obra del grupo Biopus de acá de Argentina, que se presentó en el Centro Cultural Recoleta. Volvemos a la idea de que la información muchas veces cuando uno piensa en un trabajo que incluso luego va a ser registrado en un producto audiovisual, el hecho de que la información suceda solamente en un sector, ¿no? Algo que en realidad desde la historia del arte ha pasado muchísimas veces y es una idea que está muy presente en la construcción artística de las personas, que las obras se construyen pensando que en un sector sucede algo y que tal vez no importa si alguien hace esto, porque en realidad del otro lado no hay algo que compone a la obra. Esto es simplemente el público que está visualizando este trabajo musical, que también obviamente tiene una información visual, ¿no? Poder ver a los músicos en su interpretación. Pero entonces es como que en realidad para hacer un registro de esto no necesitaríamos pensar en lo que sucede atrás, sino solamente en lo que sucede en este sector, ¿bien? Ahora, de todas maneras, esto no necesariamente tiene que ser siempre así. Y de hecho hay muchos conciertos que utilizan la posibilidad de que el público no solamente pueda estar en un sector visualizando un escenario enfrente, sino como por ejemplo en este caso, que el público está rodeando el escenario, ¿no? O sea, el público está rodeando el escenario y no solamente está en un sector enfrente. Y de hecho, en este mismo concierto podemos ver que luego alrededor del escenario está el público y luego finalmente atrás del público hay nuevos músicos, ¿no? O sea, como que en realidad los músicos vuelven a envolver al público que envolvía el escenario, ¿no? Y estas ideas en realidad, si bien no han sido tan profundizadas en la historia del arte, hubo muchos músicos en el siglo XV y en el siglo XVI que ya trabajaban sobre esta idea, por ejemplo en las iglesias, ¿no? Donde no había un solo órgano, sino había más de un órgano en la iglesia y estaba ubicado en diferentes sectores. O incluso el compositor pensaba en grupos de coros y los pensaba ubicados en distintos sectores dentro de la iglesia para que justamente el público pudiera tener una información sonora envolvente y también visual, por supuesto, ¿no? De ir mirando a los músicos intérpretes. Bien, entonces, volviendo un poco al ejemplo, yo quiero lograr lo envolvente, justamente la inmersión en mi producción audiovisual. Entonces, el registro que habíamos hecho inicialmente, tanto visual como sonoro, estaba rompiendo un poco con la idea de lo envolvente realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podría entonces pensar en esta inmersión desde el lado visual, por ejemplo? Bueno, entonces ya no pensemos en un tipo de cámara que solamente me va a permitir un registro de un plano recortando la información visual que en realidad es totalmente en 360 grados y la está recortando en un solo plano, sino por otro tipo de cámaras que registra en 360 grados, ¿no? Cámaras que en los últimos 10 años empezaron a producirse a gran escala y que, bueno, también por una cuestión de la novedad del producto, han ido encontrando diferentes formas de desarrollar este tipo de cámaras, ¿no? Por ejemplo, podían ser inicialmente dos lentes que tomaba cada uno en 180 grados, después aparecieron cámaras con más cantidad de lentes, hubo también situaciones en donde en la postproducción había que coser las imágenes de los diferentes lentes y eso también era un tiempo de producción que por suerte cámaras que vinieron después lograron economizarlo porque ya directamente te daban la imagen cosida. Entonces, bueno, en los últimos 10 años hubo una producción en masa de este tipo de cámaras en donde fueron cambiando rotundamente la forma de construirse y obviamente en ese sentido también la producción fue cambiando muchísimo, por lo cual, bueno, estamos viviendo una época que es muy interesante también porque es una época de experimentación y también una época en donde, sin lugar a duda, cada persona que está trabajando, construyendo inmersión e interactividad en su producción audiovisual, también está forjando un lenguaje nuevo, ¿no? A partir, obviamente, de tantas cosas existentes, pero que inevitablemente hay que repensarlas en función de estas posibilidades nuevas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cámaras existentes, esta es una, por ejemplo, ¿no? Esto en realidad lo que estaría haciendo es registrar en 360 grados, es decir, que voy a tener la posibilidad de tener una imagen que no solamente me muestra un sector, sino me está mostrando todos los sectores en simultáneo, ¿sí? Desde un solo punto, desde donde estaba ubicada la cámara en el momento del rodaje. Hay otro tipo de ideas de concebir esto, que son, por ejemplo, lo contrario. En vez de que desde un punto se registre todo alrededor, que sea al revés, que haya muchas cámaras alrededor de un punto.
¿no? Es como lo contrario. En vez de un punto registrar todo alrededor, es muchas cámaras alrededor de un único punto que puedan tomarlo desde todos los diferentes lugares posibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Intel tiene unos estudios en Los Ángeles en donde construyeron un domo y tienen 96 cámaras que graban en 5K cada una para poder tener una imagen a lo que se llama volumétrico, ¿no? El cine volumétrico es otra posibilidad, además del cine 360, que sería este, cine 360. Eso sería cine volumétrico, ¿no? En donde ya no pensamos solamente en el píxel, sino ahora aparece un nuevo término que sería voxel, porque no solamente tiene las características tradicionales que uno tenía que pensar a la hora de concebir la idea del píxel, sino también ahora aparece color, profundidad, que es lo nuevo, y luz, ¿no? Entonces las imágenes ahora son volumétricas. En este sentido, bueno, estamos pensando en la posibilidad entonces de que el usuario pueda definir desde dónde ver la escena, ¿no? Porque tantas cámaras filmando un único punto en el centro, la situación que sucede ahí podría entonces finalmente a la hora de la reproducción poder decidir cómo lo quiero observar. Quiero ir más a la izquierda, más a la derecha, más adelante, más atrás, ¿no? Este video es la publicidad que sacó Intel para tratar de poder dar un ejemplo de cómo sería esto del cine volumétrico, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, el registro visual podría realizarse de alguna de estas dos maneras, ¿no? Una cámara que registra en todos los puntos, digamos, desde un punto en 360 grados o varias cámaras registrando una escena que sucede en un punto en el centro, ¿no? Ahora, si pensamos en el registro sonoro, ¿no? Inicialmente habíamos dicho esto de que podíamos tener señales monofónicas, es decir, diferentes micrófonos que graben información que está sucediendo en distintos lugares. Ahora, inevitablemente para que yo pueda tener una escucha en 360 grados, habrá que pensar cómo esta información monofónica luego es mezclada para poder ser espacializada realmente, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a la reproducción. Ahora estamos todavía en el momento del registro. Esta sería una manera. Ahora también, como habíamos dicho antes, podría tener una información general de lo que está sucediendo a partir de una toma, por ejemplo, con varios micrófonos que traten de representarme también la ubicación de las fuentes, ¿no? En ese sentido, hace muchos años que se viene experimentando con esta idea, que es la de unas cabezas de maniquí que puedan tener micrófonos en donde estaría el canal auditivo, es decir, esto representa muy claramente la imagen de una cabeza y de orejas que podría tener una persona, pero puntualmente este tipo de micrófonos incluye una señal estéreo, es decir, hay dos micrófonos dentro de esta cabeza, uno incluido en cada una de estas orejas dentro de lo que sería el canal auditivo, ¿no? Entonces, cuando uno registra información con este tipo de micrófonos, algo que logra es que uno realmente después puede escuchar la grabación y poder definir exactamente en dónde estaban ubicadas cada una de las fuentes, ¿no? Con la grabación estéreo que decíamos antes, en realidad es muy difícil distinguir determinada información, como por ejemplo el arriba y el abajo. El izquierda y el derecha va a ser muy evidente, pero el arriba y el abajo no. En cambio, con este tipo de micrófonos, sí. ¿Por qué? Porque se basan en la idea de que estaría escuchándose como escucharía una persona si estuviera parada acá. Nosotros, bueno, obviamente que tenemos la posibilidad de distinguir si cerramos los ojos de dónde vienen los sonidos, y eso tiene que ver porque en realidad cuando ingresan al canal auditivo, ingresan ya filtrando el sonido en función de la posición en donde estaba ubicado. Si algo viene de arriba, va a entrar de una manera específica. Si algo viene de atrás, va a entrar de una manera específica. Entonces, es como que en realidad este tipo de micrófonos ya filtra el sonido, como lo haría cualquier cabeza si estaría puesta acá escuchando. Entonces logra tener esta posibilidad de tener una información en 360 grados en donde yo logre distinguir dónde estaban ubicadas las fuentes, ¿sí? Una contra que tiene este tipo de micrófonos es que sí no va a tener en cuenta el seguimiento de la cabeza a la hora de la reproducción. Es decir, si yo estoy escuchando una información que viene del lado derecho arriba, cuando yo me mueva, va a acompañarme en el movimiento, va a suceder esto, ¿no? Si la información estaba acá, cuando yo gire, me va a acompañar, se va a mover. Como sucede normalmente, por ejemplo, cuando escuchamos música, ¿no? Que de repente tenemos una mezcla en donde tenemos el teclado a la derecha, las guitarras a la izquierda, y yo me voy moviendo, y eso en realidad no se mueve, sigue estando ubicado en el mismo lugar, o sea, siempre siento a la derecha las guitarras, siempre a la izquierda los teclados, por más que yo me vaya moviendo, ¿sí? Ahora, pensando en la reproducción de un contenido inmersivo, eso no está bueno que suceda, porque si en realidad yo tenía una imagen de una fuente que emite sonido en un sector, y yo miro hacia otro lado, no tendría que moverse el sonido conmigo, tendría que quedarse posicionado en ese lugar.
¿sí? Entonces este tipo de micrófonos por ahí no sirven, pero otro tipo de micrófonos que se los conoce como micrófonos ambisonics sí tienen la posibilidad, porque en realidad este tipo de micrófonos tienen 4 cápsulas en donde registran lo que sería el arriba y el abajo, el atrás y el adelante, el izquierda y el derecha, entregándome 4 canales finalmente. Entonces, en este tipo de grabaciones, a la hora de reproducirlas, sí podemos tener el seguimiento. Es decir, que la fuente que emitía desde un sector, al yo rotar mi cabeza, va a quedar ubicada en ese lugar y no me va a acompañar en el movimiento, ¿sí? Porque rompería el efecto inmersivo, ¿no? Entonces, justamente es mucho más útil este tipo de micrófonos. Bien, ahora sí pensemos en la reproducción, ¿no? Estuvimos hablando bastante sobre lo que podría ser el registro de estas situaciones que aparecen en los espacios físicos y que nosotros queremos llevar adelante a partir de una producción audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, hablamos sobre el registro de eso para poder llevarlo adelante, ahora hablemos un poco de la reproducción. Yo podría reproducir cualquier contenido que se haya filmado tanto en una cámara convencional como incluso en una cámara que registra en 360 grados o el cine volumétrico de varias cámaras enfocando un punto. Yo podría reproducirlo en una pantalla finalmente. Pero volvemos para atrás porque estoy de nuevo haciendo un recorte. Ahora no en el registro sino en la reproducción. Estoy haciendo un recorte de ese espacio 360 grados. Pero de todas maneras, ya sea que es una pantalla convencional de computadora, un televisor o una pantalla de un celular, si bien esto no me va a envolver, es decir, desde el lado de la reproducción visual lo tengo ubicado en un sector, no me está envolviendo la imagen, sí yo igual podría, a partir, por ejemplo, como mencionábamos, del celular, moviendo el mismo celular, o incluso en una pantalla, ya sea táctil, con los dedos, ir moviendo el plano, ¿no? Como si yo pudiera tener el control del paneo, ¿no? Panoramización de la cámara y poder llevar hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y derecha, insisto, ya sea moviendo el celular o en una pantalla táctil con el dedo, ir pasando en la pantalla para ir arrastrando el movimiento del plano, o incluso, ¿por qué no?, con un mouse también, ¿no? Que esto mucha gente lo habrá vivido en videos 360 que puede encontrar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Esto no sería visualmente envolvente, pero hay maneras de lograr que la reproducción igual me sirva para contemplar información en 360 grados. Después, por otro lado, por supuesto, como decíamos, ya hay dispositivos específicos que son los mismos celulares incluidos dentro de estos cardboard, donde ya sí tengo una imagen estereoscópica y que además voy a poder tener algo bastante envolvente. En el caso de los celulares no tenemos la visión tan amplia que tenemos en el mundo físico real, ¿no? Donde tenemos casi 180 grados de visualización. No, con los celulares esto se acota muchísimo. Pero en los dispositivos, cascos, lentes, como suelen llamarse de realidad virtual, sí, es totalmente amplio como en el mundo físico real la visualización de ese mundo envolvente, ¿sí? Después podemos pensar en situaciones semi-inmersivas, ¿no? Porque así como mencionábamos que una cámara puede registrar un plano y recorta esa información en 360 grados, después en realidad yo en la reproducción sí podría tomar un plano de lo que sucede adelante, un plano de lo que sucede arriba, un plano de lo que sucede atrás, a la izquierda, a la derecha, abajo, y con múltiples proyectores, por ejemplo, tratar de crear esa situación envolvente, ¿no? Tal vez no es, digamos, una sensación tan parecida a estar como en una situación metido dentro de un bosque y después reproducirla en estos proyectores, no va a ser exactamente algo tan inmersivo, por eso podríamos considerarlo como semi-inmersivo. Después también hay otras posibilidades de pantallas curvas, ¿no? Pantallas que no ocupen los 360 grados, pero que tal vez ocupen un 180 en el eje horizontal, por ejemplo. Y después también está la posibilidad de la reproducción en los domos, ¿no? En donde ahí tenemos una media esfera, o sea que tenemos unos 180 grados bastante interesantes para poder contemplar una imagen bastante inmersiva, pero tal vez no totalmente inmersiva, ¿sí? En el caso de la reproducción sonora, también habrá que pensar cómo logramos lo inmersivo, lo envolvente, ¿no? En ese sentido, volviendo al ejemplo que mencionábamos, si nosotros hacíamos un recorte sobre lo que sucedía en este sector, cuando yo lo vaya a reproducir, idealmente tendría que tener por lo menos 2 parlantes, porque si tuviera un solo parlante no voy a poder distinguir desde dónde estaban viniendo los sonidos. Ya teniendo 2 parlantes sí puedo distinguir que esto venía de la izquierda, que esto venía de la derecha, pero el tema de que esto viene un poco más arriba que esto que está un poco más abajo, ¿no? Ahí ya no lo voy a poder percibir, porque los parlantes básicamente me están dando una información de lo que sucede en izquierda y derecha, pero no arriba y abajo. Si yo quisiera poder tener la sensación de que un sonido proviene de arriba, en realidad tendría que tener un parlante arriba, ¿no? O sea, en realidad tendría que tener un parlante arriba.
¿sí? Lo bueno es que tampoco es que necesitamos infinitos parlantes para completar una esfera, porque cuando uno ya tiene dos parlantes, sucede de que también puede lograr simular el efecto de que hay un parlante central, ¿no? Porque si yo tengo dos parlantes y reproducen la misma señal y al mismo nivel, mi sensación es que el sonido viene del centro, ¿no? Dos parlantes reproducen la misma señal al mismo nivel y yo siento que en realidad viene del centro. Y si empiezan a jugar con los niveles, es decir, que se reproduzca más fuerte en un canal o en otro canal, también empiezo a sentir que esa fuente empieza a rotar su posición alrededor de estos dos puntos, ¿no? Entonces, eso se conoce justamente como efecto phantom, porque en realidad no tenemos un parlante ahí, pero da la sensación en función de cómo trabajo con los otros dos parlantes alrededor, ¿no? O sea que si yo tuviera esto, tenemos la posibilidad de sentir una información que recorre todo este espacio de arriba abajo y todo este espacio de izquierda a derecha, ¿sí? Eso ya se vuelve bastante más completo, ¿no? Si pensamos en esa idea de envolver, de inmersión en el usuario. De todas maneras, si yo quisiera representar lo que sucede atrás, por ejemplo, vuelvo a estar limitado. O sea, para poder reproducir algo que parezca que viene de arriba, tuve que poner parlantes arriba. Entonces, si yo quiero hacer que la gente pueda sentir que el sonido viene de atrás, tengo que poner parlantes atrás. ¿Sí? O sea, empieza a haber esta necesidad de incluir parlantes envolviendo al usuario en la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de sistemas, ya podríamos decir bastante tradicionales en el mundo de la reproducción cinematográfica, que cuando uno va a salas de cine, en realidad encontramos sistemas que tienen múltiples parlantes, no solamente parlantes adelante donde está la pantalla, sino también se incluyen parlantes atrás, ¿sí? Sistemas como el 5.1 o el 7.1 son los tradicionales de los cines, ¿bien? Ahora, decíamos que queríamos escuchar también información que venía de arriba y bueno, entonces hay que incluir parlantes arriba y ahí por ejemplo Dolby ha trabajado con esto que se llama Dolby Atmos pensando en diferentes sistemas que también incluyan parlantes arriba o que en todo caso parlantes que no están ubicados arriba puedan emitir sonido hacia el techo para que rebote y llegue al usuario proveniendo desde arriba, ¿no? Pero bueno, esto también me parece que está bueno mencionar que cuánto de todo esto puede ser realmente tecnología popular, tecnología que está en la casa de las personas, ¿no? Hoy en día, la verdad, el sistema estéreo ya tiene muchísimos años, ¿no? O sea, desde los años 30 que se viene trabajando fuertemente, se patenta el sistema estéreo, pero recién en los años, mitad de los años 60, empieza a existir la posibilidad de grabar discos y reproducir discos en estéreo, ¿no? Si pensamos incluso, por ejemplo, los Beatles, toda la primera mitad de su discografía es monofónica, recién la segunda mitad es en estéreo, ¿no? Y si bien hace algunos años se pusieron medio de moda los sistemas 5.1, ¿no? Estos famosos home que uno tenía en su casa, la verdad es que muy poca gente tiene un sistema 5.1 en su casa. Y a veces hasta tienen sistemas estéreo, pero los dos parlantes no están ubicados en la posición más propicia para la reproducción, ¿no? Parlantes ubicados 30 grados apuntando hacia un punto dulce que crea un triángulo equilátero, es decir, la misma distancia entre el usuario y el parlante es la que hay entre un parlante y otro. Esta condición tan específica que estaría bueno que se pueda lograr para tener una reproducción más específica, más lograda, no existe tampoco en los hogares convencionalmente, ¿no? Entonces me parece que ahí entra un sistema de reproducción que sí podemos pensar que desde el lado incluso económico es accesible, es decir, tener 5 o 10 parlantes en la casa y colgados en el techo no es muy accesible, pero además de técnicamente difícil, ¿no? El auricular es algo que normalmente las personas tienen. Entonces, estaría bueno pensar en el sistema de reproducción auriculares para poder tener una información envolvente, ¿no? Por supuesto que para que eso suceda, ¿no? Abro un paréntesis, habrá que trabajar en la mezcla de esa información sonora pensada en auriculares para que logre ser una información en 360 grados, ¿sí? Para eso, por supuesto que la gente que se dedica a esto estudiamos cuestiones desde la psicoacústica, de cómo es que nosotros podemos lograr localizar los sonidos en el mundo físico, para poder lograr emular ese sistema en una mezcla que finalmente sale en auriculares. Es decir, no cualquier mezcla convencional en auriculares va a servirnos para escuchar información 360. Solamente lo que se conoce como mezcla binaural, que es un trabajo muy específico que se hace a partir de la información que tiene que ver con la psicoacústica, de cómo es que percibimos la localización de los sonidos, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Podríamos pensar, como decíamos, un registro visual y un registro sonoro 360 que pueda luego reproducirse, por ejemplo, en un dispositivo estereoscópico o en un celular, en un cardboard y en auriculares, ¿sí? Y esto ya finalmente sí sería lo más envolvente que podemos concebir en una producción audiovisual, ¿no? Y por ende lo más inmersivo. Envolvente, inmersivo son palabras que podríamos decir sinónimos en todo este tipo de producciones, ¿sí? Ahora,
habría que pensar cuánto también puede el usuario trasladarse dentro de esta obra, ¿no? Porque si yo puse, por ejemplo, una cámara que registraba en 360 grados la información, un micrófono ambisonic que registraba en 360 grados la información sonora, y después se reproduce en el dispositivo estereoscópico y en los auriculares, en realidad, desde el punto en donde se situó la cámara y desde el punto donde se situó el micrófono, es que estoy viendo y escuchando esta situación. Por ende, desde este lugar puedo generar un montón de movimientos de rotación de mi cabeza para modificar la posición del punto de vista y del punto de escucha, pero no puedo trasladarme. O sea, si esto fue una cámara que registró en 360 grados lo que sucede acá, no tengo la información realmente de lo que aparece acá atrás de este pasillo. Por lo cual no puedo trasladarme y llegar hasta ahí y ver lo que hay ahí, ¿sí? Puedo desde un único punto visualizar en 360 grados. Eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque los dispositivos estos estereoscópicos vienen con sensores, ¿no? Incluso los mismos celulares tienen sensores que normalmente uno habla de giroscopio y podemos con alguna aplicación para celular, por ejemplo SensorBox para Android, es una aplicación que nos muestra todos los sensores que tienen nuestros celulares, ¿sí? Que puede tener sensores de luminosidad, de sonoridad, de presión, de presión atmosférica, o sea, tenemos sensores de muchas cosas en los celulares que a veces ni siquiera sabemos. Por ahí el que más nos interesa en este caso, por lo que estamos mencionando, es el giroscopio. La mayoría de los celulares de gama media de los últimos años ya tienen giroscopio, ¿sí? Pero en realidad no es, si bien se habla específicamente de giroscopio, no es solamente ese sensor. En realidad se combinan varios sensores, giroscopios, acelerómetros y magnetómetros para poder obtener información sobre la orientación, velocidad y fuerzas gravitacionales. Para que yo pueda después justamente rotar la cabeza en todos estos ejes, ¿no? O sea, es decir, como muestra la imagen, tenemos la posibilidad de ir izquierda a derecha, ¿no? Arriba abajo, y una rotación un poco extraña, que no muchas veces tal vez pensamos en el mundo audiovisual que se podría hacer, pero también esta rotación, ¿no? Es decir, que tengo tres ejes en donde puedo rotar, ¿bien? Esto se lo conoce como justamente 3DOF, probablemente el nombre lo deben haber visto muchas veces escrito en algunos lugares, y tiene que ver justamente con esta rotación de la cabeza, es decir, desde un único punto rotar. Pero, como decíamos recién, si hay una información, ¿no?, adelante mío, si yo avanzo con mi cuerpo, nunca me voy a acercar a esa información, ¿sí? Si yo avanzo con mi cuerpo, nunca me voy a poder acercar a esa información. Entonces, hay otro tipo de forma de construir y de pensar este tipo de trabajos audiovisuales que se lo conoce como 6DOF, es decir, 6 grados de libertad. ¿Qué es lo que se agrega entonces? Bueno, la posibilidad de sí trasladar el punto de vista escucha, ¿no? Trasladar el punto de vista escucha. Es decir, que no desde un único punto yo pueda visualizar y escuchar en 360 grados, sino que también pueda mover ese punto de vista y escucha, ¿sí? Y entonces sí poder acercarme a las cosas, por ejemplo, ¿sí? Ahí se agregan entonces esos otros 3 grados de libertad. Que, por ejemplo, en los dispositivos estereoscópicos muchas veces son sensores. En el caso de la historia de estos dispositivos estereoscópicos, inicialmente eran sensores que uno tenía que ubicar en la habitación para poder tener un registro, poder censar en dónde estaba ubicado nuestro cuerpo. En realidad no era nuestro cuerpo específicamente, sino donde estaba ubicado el casco, ¿no? Pero bueno, si nosotros teníamos puesto el casco y movíamos nuestro cuerpo, bueno, finalmente estaba censando cómo nuestro cuerpo se trasladaba, ¿no? Entonces, los sensores venían para que uno los incluya en la habitación. Después, más adelante, ya los cascos empezaron a venir con sensores incluidos dentro del casco para no tener que ubicar estos en las habitaciones, ¿sí? Entonces, bueno, así podemos tener un registro de dónde estaba ubicado nuestro cuerpo. De todas maneras, siempre pensando en que las tecnologías puedan ser también lo más masivas posibles, ¿no? Porque si uno crea una obra que finalmente solamente 2 o 3 personas en Capital Federal la pueden reproducir, medio que también nos limita muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la idea de los celulares o las pantallas, yo podría trasladar el punto de vista escucha utilizando algún tipo de controlador, ¿sí? Yo puedo visualizar la imagen en una pantalla o en un dispositivo estereoscópico, pero ¿cómo hago para poder trasladar el punto de vista escucha? Bueno, ahí podemos pensar en el uso de un joystick tradicional o no tradicional, o incluso mismo el teclado y el mouse de la computadora, ¿no? Que el teclado me permita avanzar, retroceder, para ir moviendo ese punto de vista escucha, ¿sí? En ese sentido, si pensamos en el registro que mencionábamos, por ejemplo, de las cámaras que registran 360 grados, entonces en realidad voy a tener que hacer múltiples registros, no solamente desde un único punto, sino voy a tener que registrar desde acá la situación, después también desde acá, después también desde acá, después también desde acá, para poder hacer que la persona vaya navegando en ese lugar. Eso puede ser un poco complicado, especialmente si pensamos en una producción audiovisual donde hay un rodaje y hay actores. O sea, si es simplemente
un espacio, yo lo puedo registrar y voy pasando estas fotografías en 360 grados y no hay problema, pero si en realidad están sucediendo situaciones en ese momento, se hace mucho más complicado todo, ¿no? Entonces, acá también está bueno empezar a pensar en otras cosas relacionadas a la producción audiovisual inmersiva e interactiva que tienen que ver con la posibilidad de agregar o construir información virtual de lo que serían los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay tecnologías que nos permiten, a partir de lo que sería el registro visual, ¿no? Una filmación de un lugar, poder crear un espacio virtual modelado de lo que fue esa filmación. Esto que están viendo acá, por ejemplo, es cada uno de esos puntos implicaría un frame de un video de una persona que fue trasladándose por este bosque, ¿no? O sea, con una cámara, en 360 grados la cámara, por supuesto, me voy moviendo por un espacio y ese video, a partir de inteligencia artificial, se puede lograr obtener distintos frames de diferentes ubicaciones e ir logrando construir un modelado de lo que es este lugar, tanto desde el lado de modelo como también de textura, ¿no? Es decir, los colores, de cómo estaba construido este espacio. Esto se lo conoce como fotogrametría, ¿no? Que sería como la posibilidad de sacar múltiples fotos alrededor de un objeto y que me cree un modelo virtual de ese objeto, ¿no? Entonces esto me daría muchas más posibilidades, porque por ejemplo a la hora del registro puedo hacerlo directamente con un video y no con múltiples fotos, y además también yo podría empezar a pensar que si los objetos ya son virtuales, puedo interactuar más con ellos, ¿no? Todavía esta palabra no la habíamos usado tanto y hablamos mucho del inmersivo, pero y la interacción. Y bueno, si acá habría una silla, yo la puedo agarrar, por ejemplo, cosa que en un video... No, en realidad el video, la imagen de la silla está pegada a todo el fondo, entonces no puedo separarla, por ejemplo. Ahora, si me crea un modelo tridimensional de este espacio, yo a los objetos también los puedo separar, por ejemplo, los puedo agarrar, los puedo manipular, puedo interactuar, ¿no? Entonces esto da un mundo de posibilidades muchísimo mayores que lo que habíamos planteado inicialmente con el registro solo, ¿sí? En ese sentido, el tema del registro y crear un modelo virtual, es decir, la fotogrametría, también son muy útiles para el tema de la reproducción sonora. Porque yo decía esto de que las personas podemos distinguir de dónde vienen los sonidos y eso tiene que ver por cómo ingresa a nuestro canal auditivo. Y en realidad cada persona tiene una anatomía distinta, ¿sí? Es decir, que nosotros en los procesos de vida de los primeros años, nosotros aprendemos a escuchar, aprendemos a poder localizar de dónde vienen las fuentes emisoras a partir de nuestra propia anatomía. Por lo cual, si yo pudiera meterme en el cuerpo de otra persona, es otra anatomía distinta y me confundiría mucho el tema de la procedencia de los sonidos. En realidad, uno lo que podría llegar a hacer con fotogrametría es construir un modelo virtual de nosotros mismos, ¿sí? Para poder obtener lo que sería, que se conoce como HRTF, es decir, función de transferencia relativa a la cabeza. Es decir, poder lograr obtener cómo es que escuchamos con nuestra propia anatomía, que tiene que ver la forma de nuestra cabeza, de nuestra oreja, del torso superior y todo eso que es súper complejo, ¿no? Que en realidad esto sí, siempre se pudo hacer a partir de trabajos que se hacen dentro de estudios de sonido, en donde una persona se tiene que quedar ahí quieta, con micrófonos puestos en lo que sería el canal auditivo, y reproduciendo señales sonoras alrededor, ir cambiando los ejes de azimut y elevación para poder ir logrando detectar la diferencia entre el impulso sonoro y lo que se registra en el micrófono. Ir detectando las diferencias significa cómo es que filtró nuestra anatomía ese sonido que salía del parlante cuando llegó al micrófono. Y así obtener nuestra propia HRTF. Esto es un proceso muy difícil, muy costoso, muy dificultoso de llevar adelante. Entonces, la posibilidad de la fotogrametría implica que me cree un modelo virtual de mí mismo y todas esas pruebas que antes se hacían en el espacio físico, ahora se hagan en el espacio virtual. Y uno así obtener su propia HRTF. Esto a futuro se supone que va a ser lo más normal, ¿no? Que uno pueda consumir contenido en 360 grados, pero con su propia anatomía para que con auriculares pueda lograr distinguir perfectamente como lo haría en el mundo físico, ¿sí? Bueno, para este tipo de cosas que mencionamos también está la posibilidad no solamente de un registro visual que después me cree un espacio virtual de ese registro, sino crear el espacio virtual directamente con herramientas de modelado 3D, ¿no? Que pueden ser herramientas que puede utilizar uno en una computadora, como incluso con un dispositivo estereoscópico, es decir, aplicaciones que uno puede utilizar en VR para construir un espacio u objetos, modelar objetos, ¿no?
como yo quisiera. Es decir, ya no parto de información visual que se pasa a información virtual de un registro físico, sino que directamente en el mundo virtual construye objetos virtuales, ¿no? Esto ya es un mundo de posibilidades mayores también, que además, ¿por qué no podría incluir objetos virtuales dentro de una filmación de registro en 360 grados también, ¿no? Hay muchas posibilidades para combinar dentro de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente podría obtener esta posibilidad que es lo más inmersiva que puede llegar a ver, ¿no? Que hay objetos en una habitación, yo puedo trasladarme y empezar a visualizarlos desde diferentes ángulos, ¿no? Si yo modelé una guitarra, puedo visualizarla desde todos los puntos que quiera. En cambio, si yo lo hice a partir de un registro de video, tendría que tener información de muchísimos puntos. Igual con inteligencia artificial se pueden construir los puntos que no hayas registrado, pero bueno, son procesos que hay que pensar cómo los vamos a llevar adelante dentro de nuestro trabajo, ¿no? Y con el lado sonoro también, ¿no? O sea, si esta guitarra reproduce sonido, yo quiero que también responda a lo que estoy acostumbrado en el mundo físico, ¿no? Que de repente emite hacia una dirección específica, con determinado patrón de emisión, ¿no? Y que si yo me alejo, me acerco, si lo tengo a la izquierda, lo tengo atrás, y me agacho, que todo eso modifique espectralmente la reproducción de ese sonido para que sea lo más parecido al mundo físico real, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí ya está la interactividad, ¿no? O sea, la inmersión lo podemos pensar como lo envolvente desde el lado visual y sonoro, pero la interactividad en realidad ya está presente cuando vos le das al usuario la posibilidad de que decida desde dónde ver y observar y escuchar. Si vos le das al usuario la posibilidad de decidir desde dónde escuchar y observar una escena, ya es interactivo eso, porque el usuario justamente modifica el punto de vista de escucha, cosa que los medios audiovisuales tradicionales no lo habían hecho nunca eso, ¿no? Uno recibía un video que tenía imagen y sonido y que era totalmente lineal, es decir, la reproducción de lo que se veía y lo que se escuchaba no se modificaba nunca en base a mis decisiones como espectador. Ahora, el mundo inmersivo e interactivo plantea que entonces vos decidas cosas como, por ejemplo, desde dónde observar y escuchar las escenas, ¿no? También lo interactivo puede suceder a niveles superiores, incluso como más allá del ejemplo de hacia dónde quiero ver y escuchar. También, por ejemplo, si yo estoy trasladándome, trasladándome en un sector, que yo pueda delimitar determinados espacios dentro de este entorno en donde ingresar o salir de estos lugares modifique cosas, ¿no? Por ejemplo, ingreso a una habitación y se prenden las luces. O por ejemplo, ingreso a una habitación y se modifica la música, es decir, de repente transicionamos de una música a otra. Y entonces eso es totalmente no lineal, porque ya no es una reproducción siempre igual de un video, sino que en realidad si yo decido quedarme horas en un lugar parado, la obra no transiciona, el producto audiovisual no transiciona, sigo viendo y escuchando lo mismo, pero de repente yo decido avanzar y entrar a otra habitación y entonces ahí se produce el cambio de la música, ahí se prenden las luces, ¿sí? Entonces lo interactivo empieza a cobrar vida dentro de esto que podríamos llamar adaptativo. Es decir, el producto audiovisual se adapta a las decisiones de un usuario que ya no podríamos decirle solamente espectador, tendríamos que decirle participante, usuario, explorador, incluso también, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, para todo esto que estamos mencionando, ya tendríamos que empezar a pensar en otras herramientas distintas a lo que podría ser un editor de video, como podría ser Premiere, por ejemplo, o un editor de sonido, como podrían ser los que se conocen como DAW, ¿no? Digital Audio Workstation, Pro Tools, Cubase, Nuendo, Reaper, ¿no? Ese tipo de software. ¿Por qué? Porque en realidad ya de por sí desde la interfaz de este tipo de programas de editores de video y de sonido me proponen la linealidad. ¿Por qué? Porque yo veo una línea de tiempo que va de izquierda a derecha y un cursor que pongo play y va avanzando. Entonces eso ya es lineal. ¿Cómo puedo romper con esa linealidad? Dentro de esos softwares no se puede. O sea que cualquier tipo de producción que ya estemos pensando llevarla adelante hacia una interactividad mucho mayor a lo que podría ser incluso esto de hacia dónde miro y observo, porque hasta ahí todavía lo podríamos resolver con este tipo de editores tradicionales, de decidir hacia dónde miro, escucho, pero ya cuando pensamos en realidad en la construcción con objetos virtuales incluidos, con interactividad mucho mayor que hacia dónde miro y escucho, ya tenemos que pensar en lo que se conocen como motores. Los motores son softwares que nacieron en la industria del videojuego. Justamente, el videojuego es una producción audiovisual
totalmente interactiva, ¿no? O sea, es un medio que ya tiene muchísimos años y si pensamos desde la inclusión del sonido en ese medio audiovisual, podría mencionar 40, 50 años, si pensamos en Pong, que es el primer videojuego que incluye sonido, ¿no? Estamos hablando de 1972, así que ya estamos para los 50 años este año, ¿no? Entonces, un medio que ya tiene 50 años construyendo interactividad visual y sonora, es un medio que habría que pensar y tener en cuenta. De hecho, las mismas herramientas que se utilizan para desarrollar videojuegos, como Unity, es un motor de videojuegos, o Unreal, otro motor de videojuegos, desde las mismas páginas que te ofrecen el software, que además, vale mencionar, son de descarga gratuita, ¿no? Para personas comunes son de descarga gratuita, después tienen licencias pagas para producciones que tienen un presupuesto bastante importante, ¿no? Pero cualquier persona que se los quiera descargar para empezar a construir cosas son gratuitos. Estas mismas páginas de estos software los mencionan como herramientas que sirven para mucho más que videojuegos, ¿no? Que pueden ser acústica arquitectónica o arquitectura en general, ¿no? Hoy en día, digamos, poder construir un espacio virtual que sea navegable puede servir para mucho más que una producción audiovisual. Puede servir para todas las cadenas dentro de la producción, ¿no? Desde la preproducción, la producción y la postproducción. Hay muchísimos ejemplos que se podrían mencionar al respecto. Por ejemplo, yo podría pensar en que quiero llevar adelante una producción en un espacio físico, pero que diseño la maqueta en el espacio virtual. O sea, en la preproducción trabajo con herramientas de este tipo, ¿no? La verdad que sirven muchísimo. Y también tienen que ver con una cuestión de que los medios audiovisuales también están proponiendo una unión de todos esos fragmentos que antes estaban separados, ¿no? El tema del registro con cámaras, el tema de la construcción de objetos virtuales, el tema de la navegación. Es como que empiezan a aparecer producciones que incluyen algo que mezcla lo que podría ser el cine tradicional con el videojuego, por ejemplo. O el cine tradicional con el videojuego y las instalaciones interactivas, ¿no? Porque la interacción con un usuario ya existía también en los espacios físicos a partir de instalaciones. Entonces, una mezcla de todo eso está sucediendo hoy en día, ¿sí? Y los motores se empiezan a posicionar como los software más factibles para llevar adelante este tipo de producciones, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá puedo incluir objetos en el espacio virtual, definir propiedades de esos objetos, tanto visuales como sonoras, ¿no? Puedo hacer, la verdad, de todo, ¿sí? Incluso, porque estamos pensando en una producción audiovisual, ¿qué pasa con los actores, no? Bueno, hay múltiples maneras de pensar el tema de los actores. Una, por ejemplo, es esta, que es una herramienta del motor Unreal, que pretende los metahuman, ¿no? O sea, en realidad estos no son personas filmadas, sino son modelos tridimensionales que uno los puede construir directamente ya pensando en la estética de este actor, ¿no? Cómo opone un poco a la idea, ¿no?, del director haciendo casting, buscando qué persona tiene las características físicas que necesita para ese personaje. Y que además esa persona, además de tener esas características físicas, sea un buen actor, ¿no? Y se pueda aprender las líneas, hasta el timbre de su voz, ¿no? El timbre de su voz coincida con la caracterización del personaje que queremos hacer. Esto va en contra de todo eso, o sea, es directamente decir, construya mi actor, ¿no? Y puedo construirlo con todos los detalles que quiera. Bueno, como ven, las imágenes tienen un hiperrealismo increíble, ¿no? Eso no significa que no podamos igual usar actores de alguna manera, porque, por ejemplo, también lo que se puede hacer es justamente la fotogrametría para poder captar tanto puede ser no solamente las facciones de la cara, como estos videos están mostrando, sino también pueden ser captura de movimiento de todo tipo, ¿no? Del cuerpo, de los brazos, de todo tipo, para que después ese modelo de ese personaje se mueva y hable y tenga todas las expresiones que podría tener el actor mismo, ¿no? Como que el actor ahora ya no está en un rodaje tradicional, sino está en este tipo de rodajes para poder llevar adelante el proceso, ¿no? Bueno, son cosas que van apareciendo y que está bueno ir reflexionando, ¿no?, sobre qué podemos utilizar. Yo no quiero ser partidario de ninguna idea sobre todo esto, ¿no?, de qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Simplemente pongo sobre la mesa todo esto para que cada realizador piense en cómo puede llegar a pensar en sus producciones interactivas inmersivas para lo que viene en el futuro, ¿no? Desde el lado sonoro, por ejemplo, ya hay plugins que permiten modelar una voz, ¿no? Para que uno, por ejemplo, pueda escuchar, en este caso, la producción reciente de Netflix, Los diarios de Andy Warhol, lograron que uno pueda escuchar
a Andy Warhol hablando. Y en realidad no es realmente Andy Warhol hablando, sino es otra persona que sin lugar a duda tendrá un timbre de voz bastante parecido y que habrá tenido que actuar para tratar de hablar como lo hacía este artista, ¿no? Pero en realidad son plugins que uno se puede reír bastante si lo buscan en internet, donde una persona puede hablar igual Settlement to que bring Obama, about ¿no? genuine peace in the region. The system captures the idiosyncrasies of how I say something each time I say it. ¿No? Bueno, en fin. Cosas también para pensar no solamente del lado visual, sino del lado sonoro, Settlement to ¿no? bring about. En este caso, por ejemplo, tenemos un modelado de un músico, ¿no? En donde sus manos están puestas en un piano y podemos darle la información de música y que directamente, automáticamente el programa logra hacer que los dedos se muevan interpretando la música que se está escuchando, ¿no? Esto es una persona real tocando y esto es inteligencia artificial moviendo los dedos de un modelado, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con otro sentido que también creo que estaría bueno mencionarlo, a pesar de que todavía no lo hemos incluido al término dentro de lo que consideramos producción audiovisual, ¿no? Es como que solamente estamos pensando en el sentido auditivo y en el sentido visual. Pero bueno, claramente también estaría muy a la vuelta de la esquina la posibilidad de pensar que además podemos incluir el tacto, ¿no? Que en una producción audiovisual también se pueda tener en cuenta al tacto. Bueno, obviamente desde guantes, como por ejemplo en este caso chalecos, que puedan también ponerse a la hora de reproducir estos espacios envolventes para poder tener algún tipo de sensación con respecto al sentido del tacto cuando suceden situaciones como por ejemplo impactos, ¿no? Y ese tipo de cosas, que también podamos sentirlos, ¿no? Bueno, obviamente es un mundo de posibilidades que también se va abriendo con esto. Insisto, mucho de todas estas tecnologías que van avanzando se proponen a partir de no solamente el mundo por ahí del videojuego, sino incluso terapias del miedo, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de medicina, realizar cirugías a partir de prácticas en espacios virtuales, ¿no? O sea, no es lo mismo para una persona subirse a un avión y empezar a manejar un avión por primera vez, a en realidad subirse en un navegador de vuelo, ¿no? Todas estas tecnologías también fueron muy avanzadas por determinadas empresas en su momento para poder ayudar a que las personas aprendan algo, ¿no? Por ejemplo, poder navegar un avión, ¿no? Bueno, a partir de un simulador de vuelo. Esto está pensado mucho para gente que por ahí, no sé, es un bombero y tiene que entrar en un lugar a salvar gente. Entonces, bueno, tratar de vivir experiencias lo más parecida al mundo real, ¿no? Pero dentro del espacio físico, cuidado que podemos llegar a tener. Incluso, insisto, también se usa mucho para terapias del miedo esas tecnologías. Así que bueno, tenemos mucho para hablar, pero en realidad también estaría bueno mencionar antecedentes sobre todo esto, ¿no? Porque todas estas cosas parecen muy modernas, pero en realidad muchas veces parten de cosas que existen hace un montonazo. De hecho, el visor estereoscópico, que tanto mencioné hoy y que tienen los dispositivos estos de cascos o lentes de realidad virtual, en realidad es una tecnología que existe desde 1840, que es la posibilidad de que dos imágenes que tengan, a partir de, por ejemplo, registro fotográfico, ¿no? Que tengan la misma distancia que podrían tener nuestros ojos, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos ojos. En realidad, cuando nosotros miramos hacia un punto, estamos combinando dos imágenes que están ligeramente corridas, ¿no? Por la distancia que tenemos entre los ojos. Entonces eso después en la retina se fusiona, y yo no es que en realidad veo dos imágenes, veo una sola, ¿no? Mi cerebro logra compaginar eso para ver una sola imagen. Pero el hecho de tener información desde dos puntos me da la posibilidad de tener una información visual que es bastante rica en volumen, ¿no? De hecho, si nosotros con un solo ojo tratamos de poderlo agarrar algo que está a cierta distancia, nos cuesta bastante distinguir distancias. La imagen con los dos ojos logra tener algo mucho más parecido a lo que podría ser el volumen que tienen los objetos en la reproducción que tenemos a partir de lo que vemos en nuestra retina, ¿sí? Entonces esto ya se inventó hace muchísimos años atrás, pero bueno, hoy en día es súper necesario para un casco de lente o lente de realidad virtual, pero es una tecnología vieja. Con el sonido envolvente, ya en 1940, por ejemplo, Disney ya estaba pensando en la posibilidad de que la película esta fantasía, habían inventado un sistema de sonido llamado Fantasound, que
utilizaba un registro ya en 8 canales. O sea, querían lograr que una orquesta fuera grabada con múltiples canales, 8 canales, que es algo súper novedoso para la época, ¿no? Estamos hablando de 1940, y que además en la reproducción en la sala de cine pudiera haber más de 50 parlantes, ¿no? Que hoy en día es una locura hasta pensándolo hoy, porque si pensamos en sistema 7.1 y todo, son muchos menos cantidad de parlantes, ¿no? Entonces 50 parlantes en una sala que pudieran estar enfrente en la pantalla, pero también arriba, al costado, atrás, para poder lograr que las personas que escuchaban la música de esta película sintieran que estaba la orquesta tocando ahí. Tenían un montón de técnicos operarios abajo del cine tratando de lograr llevar adelante la reproducción de esta mezcla, ¿no? Algo súper complejo que por supuesto tuvo un montón de dificultades y no logró realmente llevarse adelante, ¿no? Había que hacer una implementación en cada sala de cine que se iba a reproducir la película que llevaba mucho tiempo y eso obviamente no era tan viable y bueno, no se logró realmente avanzar tanto con esto. Pero este es uno de los casos en donde podríamos hablar de sonido envolvente en el cine en una época de los inicios del cine sonoro, porque hacía 10 años recién había empezado el cine sonoro, ¿sí? Otro tipo de cosas locas que hubo en el tiempo, ¿no? Sensorama, 1956, fue patentado en el 62, pretendía que justamente a partir del registro de 2 cámaras de video, ¿no? Como pasa con el cine 3D, ¿no? 2 cámaras en una distancia para poder después construir esta imagen estereoscópica. Bueno, el realizador filmó cortometrajes con 2 cámaras y después los reproducía a partir de esta máquina que tenía visión estereoscópica, pero además también tenía sonido estéreo, que también para la reproducción de la época es muy novedoso, como mencionaba, recién segunda mitad de los años 60 empieza a existir los discos de música en estéreo y la gente en la casa con 2 parlantes, ¿no? Esto ya lo tenía incluido en esta máquina y además tenía también un ventilador que podía hacer que pareciera que hubiera viento si la imagen estaba mostrando un exterior, ¿no? Había olores también, bueno, una máquina súper novedosa para la época que intenta lo inmersivo, intenta tratar de que el usuario esté lo más metido dentro de este producto, ¿no? También casos como la espada de Damocles, donde son dispositivos ya muy similares a los estereoscópicos de casco que hoy en día conocemos, pero bueno, en esa época eran tan pesados que tenían que estar atados al techo porque realmente las personas no podían soportar el peso en el cuello, y que son de las primeras máquinas que pueden empezar a construir imágenes virtuales, en este caso muy simples obviamente, como se conoce como modelo de alambre, ¿no? Donde de repente tenemos como los bordes de lo que podría ser un cubo, ¿sí? Y esto incluso podía reproducirse como realidad aumentada, es decir, yo podía ver esos objetos y moverme, tenían traqueo de cabeza y todo, ¿no? Súper, súper novedoso en esa época. Con respecto al sonido también, esto que mencionábamos de ambisonics, de los micrófonos, existen desde los años 70. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Si recién la gente estaba acostumbrándose al estéreo, imagínense si se iba a acostumbrar la gente a una información sonora en 360 grados, ¿no? Entonces, esto fue tecnología que quedó, digamos, en ciertos ámbitos muy académicos, ¿no? Pero que hasta hace unos años atrás, justamente con todo el tema de la realidad virtual, vuelve a salir a la luz toda esta tecnología y de hecho las patentes han vencido, por lo cual muchas empresas están fabricando micrófonos y plugins que permiten no solamente el registro en 360 grados con micrófonos, sino también la reproducción a partir de sistemas no formales, ¿no? Que la gente pueda tener X cantidad de parlantes y ubicados en X posiciones y que pueda igual tener una mezcla que pueda recorrer los 360 grados, ¿no? Es una tecnología súper útil y existe hace un montón de años, pero en realidad recién ahora, en los últimos años, empieza a utilizarse para estas tecnologías, ¿no? La posibilidad de uno interactuar con objetos virtuales, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cámara que está registrando una persona y que con el movimiento de su brazo mueve una pelota que en realidad es virtual, ¿no? Cosas que existen hace mucho, pero que claramente todo esto se va uniendo para lo que hoy en día está sucediendo. Lo que conocemos como el Street View de Google, bueno, ya existía hace mucho, año 78, en la ciudad de Aspen ya se había hecho esto de un registro con cámaras, en ese caso Super 8, que eran 4 cámaras y el auto iba registrando videos y fotografías, ¿no? Para poder luego en la reproducción que la gente vaya navegando por esta ciudad. Y además incluía aspectos virtuales, de información que se iba agregando sobre los lugares que ibas visitando y todo, ¿no? Interesantísimo. Y bueno, como decía, empresas como incluso la NASA, por ejemplo, también han propiciado a que las tecnologías vayan creciendo porque eran útiles para muchas cosas de lo que estaban haciendo. El tema de la posibilidad de tener guantes que detecten nuestra mano en el espacio virtual, la posibilidad de que haya, insisto, algo que me enseñe a volar sin tener que realmente subirme a un avión, o como mencionaba también
para la medicina esto puede ser muy útil para la gente que tiene que operar, por ejemplo, ¿no? En el caso del mundo de los videojuegos, bueno, ya hace muchos años que también existían dispositivos estereoscópicos que por supuesto no fueron masivos, muy poca gente lo tuvo, muy poca gente pudo consumir contenido, pero que bueno, ya realmente también empezaban a propiciar la idea de que esto sea algo existente y que tal vez llevó muchos años más a que se empiece a popularizar como ahora, pero que bueno, ya son casos a mencionar. En este caso, Sega, por ejemplo, terminó haciendo una especie de centro comercial con videojuegos VR para que la gente pueda ir a tener experiencias en una época que todavía no existían en ningún lado, ¿no? Arcades VR que se hicieron en los 90, ¿sí? Así que bueno, para ir finalizando, ¿no?, todo esto, voy a mostrar algunos ejemplos. Puntualmente, dentro de lo que sería Studi Latina, donde yo trabajo con mi socio Sergio Barreto, hemos tenido la posibilidad de trabajar de múltiples maneras. De todo esto que he mencionado hoy, hemos podido experimentar un poco con todo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es pequeños proyectos que nos sirven para aprender cosas y después muchas veces también tenemos que trabajar para determinados clientes que nos piden cosas específicas. Pero bueno, nosotros vamos ahí experimentando con todas estas tecnologías para tratar de ver cómo nos interesa llevar adelante nuestras propias obras y cómo estar capacitados para resolver la necesidad de cualquier tipo de clientes, ¿no? En ese sentido hay muchísimos proyectos que podrían mostrar, tal vez es difícil para mí pensar qué proyecto por ahí sería más didáctico para lo que hoy estamos mencionando, pero bueno, por ejemplo, en este caso tengo una especie de captura de video de lo que sería la obra Octavo Arte, que justamente ganó el primer premio en el concurso Fusión 2020, en donde nosotros tenemos un espacio totalmente creado virtualmente, pero que tiene agregados videos, es decir, información de video 2D, que es agregado y utilizado dentro del espacio 3D, ¿no? También me parece que eso es algo que también está bueno pensar, ¿no? Si yo al actor no puedo hacer fotogrametría, no puedo hacer la construcción de un modelo virtual de ese personaje con los MetaHuman y todo, bueno, podemos seguir pensando en la idea de filmar actores, pero tal vez en el mundo virtual van a ser imágenes 2D, ¿no? Estoy en un mundo 3D y tengo imágenes 2D. Pero bueno, construir espacialidad, profundidad, con material 2D también es posible a partir del uso de la perspectiva, ¿no? Que ahí, bueno, obviamente el usuario lo va a recibir mucho mejor si se para en un punto específico y yo construyo en base a ese punto la perspectiva, que si ya puede navegar, bueno, obviamente el video lo va a terminar viendo que es finito en realidad si lo mira desde un costado, ¿no? Esta obra tiene varias salas y uno va construyendo a partir de la narrativa que se produce en el recorrido del usuario por este lugar, va construyendo una historia y va construyendo un avance en este mundo virtual que imita un poco la estética de la obra de Julia Kosic. Después, por ejemplo, es una galería en donde hay ubicados cuadros que son básicamente fotografías de cuadros reales, pero que están ubicados en el mundo tridimensional para poder hacer una exposición navegable en el mundo virtual de algo que es pictórico y que en realidad tiene solamente 2 dimensiones. También está trabajado el tema de música o composición sonora en 360 grados a partir de diferentes parlantes ubicados en la sala. Bueno, las personas con auriculares podrán apreciar mejor el tema de la información sonora proveniente de los diferentes objetos visuales, como estos parlantes. De todas maneras, también vale aclarar que las grabaciones de Zoom quedan monofónicas, por lo cual cuando este video se suba, en realidad va a terminar siendo monofónico y no se va a poder apreciar ese tipo de cosas. También está bueno mencionar el hecho de que un espacio virtual grande, ¿cómo es
posible que la persona lo pueda recorrer si tiene un dispositivo estereoscópico, ¿no? Porque si tenemos solamente 3 grados de libertad y podemos avanzar con un controlador, con el teclado y eso, no hay problema, nos quedamos quietos en el lugar y avanzamos. Pero ¿qué pasa si en realidad tengo 6 grados de libertad? Entonces la construcción de ese espacio virtual tal vez no me conviene que sea tan grande, porque la persona en su casa no va a tener 20 metros cuadrados para avanzar vacíos de muebles para no chocarse con nada, ¿no? Entonces también hay que pensar en estrategias para la navegación. Muchas veces lo que se hace, por ejemplo, es que uno pueda saltar de punto en punto, ¿no? Que yo pueda visualizar este sector y poder avanzar y como teletransportarme hacia ese lugar, para que físicamente mi cuerpo no avance, pero virtualmente sí. Una vez que llegue ahí, ahí sí puedo navegar dentro de esos sectores, de ese metro de más o menos 2, 4, tal vez metros cuadrados que podríamos contemplar, que las personas pueden llegar a tener en la casa, ¿no? 4 metros cuadrados ya es mucho que la gente pueda llegar a tener en la casa para navegar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esto es una fotografía en 360 grados a la cual se le agregaron información virtual tanto desde una interfaz gráfica como desde la emisión de sonido en todos los sectores. El usuario puede seguir haciendo observar y escuchar. Bueno, lo que está bueno pensar con todas estas tecnologías es el potencial que tienen, ¿no? No, realmente creo que más allá de que uno puede juzgarlas desde múltiples aspectos, lo inmersivo y todo, pensando en los futuros distópicos que hemos visto tanto en películas y todo, también hay que pensar el lado positivo de todo esto, ¿no? Los recursos que nos podrían dar artísticamente. En este caso yo no estoy planteando ningún camino posible narrativo, en realidad solamente estoy planteando posibilidades. Por ejemplo, lo que acabamos de ver recién podría ser muy útil para millones de cosas relacionadas al periodismo, al documento, a la documentación, o sea, al documental como producto audiovisual, en donde uno pueda también agregarle información virtual, ¿no? En este caso había objetos que mencionaban cuál era la fuente de sonido y podemos ir construyendo historias a partir de esto y darle la oportunidad al usuario de poder modificar cómo está consumiendo este producto, ¿no? Son recursos que están ahí y digamos, nosotros tenemos que pensar cómo los utilizamos, ¿no? Cómo podemos enriquecer nuestras obras. En este caso, por ejemplo, si bien podría ser simplemente con el dedo moviéndolo en la pantalla, es un celular puesto en uno de estos cardboard, lo que mencionábamos, estos dispositivos que a veces son de cartón y a veces son de plástico, donde uno puede poner el celular, o sea, cualquier celular convencional con giroscopio, y mover nuestra propia cabeza para poder visualizar diferente información. En este caso, unas esferas que tienen instrumentos musicales, por lo cual también es una idea que en el mundo de la música puede ser bastante explotada, ¿no? La idea de que no solamente un disco es un formato solamente sonoro y con una mezcla totalmente lineal, sino que en realidad la mezcla se produce en tiempo real en función de hacia dónde observamos, ¿no? Los diferentes instrumentos musicales están puestos alrededor del usuario y el usuario puede ir moviendo su cabeza y se va adaptando la mezcla a la posición, ¿no?
¿Sí? Bueno, obviamente, como decía, la grabación de Zoom, para quienes lo vean esto de forma sincrónica, va a quedar en mono, pero bueno, invito a el canal de YouTube de Estudio Latina o el de Instagram, Estudio Latina todo junto, en donde pueden encontrar toda esta información para poder reproducirla y escucharla correctamente en estéreo. Eh, y bueno, un último ejemplo que muestro mío y cierro mencionando algunos ejemplos existentes de otras personas que estaría bueno que los tengan en cuenta si les interesa todo esto, en donde utilizo justamente la interactividad del usuario en función de hacia dónde observa para ir modificando la información sonora y visual de los videos que tenemos en la escena, ¿no? Algo que me parece también interesante a tener en cuenta sobre estas tecnologías es que yo podría poner múltiples pantallas en el espacio virtual, cosa que en el espacio físico, bueno, estamos acostumbrados a esto de ir al cine y ver una única pantalla adelante a la cual ni siquiera nos podemos acercar mucho, o sea, salvo que estemos en la primera fila, pero no puedo incluso acercarme más que eso, y que en el mundo virtual yo puedo tener muchísimas más pantallas que una sola y que puedo ir acercándome y moviéndome, ¿no? Entonces, también con el lado sonoro, muchísimos parlantes. Puedo tener muchos parlantes en el mundo virtual. Entonces, lograr que el usuario vaya construyendo la historia en función de su navegación, ¿no? Entonces, acá tenemos múltiples pantallas con información musical que se va adaptando a lo que voy viendo, ¿no? Depende del video que yo miro. El video arranca desde el principio, modifica la mezcla de la música, aparecen y desaparecen instrumentos, ¿no? ¿No? Eso sería como una remezcla vertical, o sea, en la música capas de instrumentos van entrando y saliendo en función del video hacia donde estás observando, ¿no? Pero bueno, en fin, hay muchas cosas que hemos ido experimentando en Estudio Latina. Para cerrar me gustaría mencionar algunas cosas que no son nuestras y que por ahí está bueno que la gente conozca si les interesa este mundo de la interactividad y la inversión en las producciones audiovisuales. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos a José Campuzano, que es un director de cine que diría que mundialmente es uno de los que más ha podido hacer largometrajes 360, ¿no? La verdad que él trabaja con un grupo de gente dentro de lo que se llama el clúster audiovisual, que al que le interesa lo pueden buscar, clúster audiovisual, y que tienen reuniones abiertas al público para que cualquier persona que quiera empezar a experimentar con estas cosas se acerque y pueda charlar con gente que está haciendo y pueda producir también. La verdad, gente muy abierta. Y después también desde el lado internacional puedo mencionar, por ejemplo, Carne y Arena de Alejandro Iñárritu, que ganó un Oscar incluso por esta producción, en donde trata de llevar hacia adelante la narrativa de los inmigrantes que cruzan fronteras, ¿no? En este caso, además de la filmación en 360, como mencionaba lo de José Campuzano, también hay registro de captura de movimiento y facial de las personas, porque finalmente esto lo termina llevando hacia una instalación, en donde la gente recorre un espacio con su propio cuerpo, pero además con un casco incluido, por lo cual tiene una información que complementa desde múltiples aspectos. Y en realidad son no actores, son personas realmente que tuvieron esta situación de tener que cruzar una frontera, ¿no? Entonces cuentan sus propias historias reales. Bueno, es un director cinematográfico, igual que José Campuzano, experimentando con estas tecnologías, ¿no? Después también puedo mencionar 6x9, que es una experiencia que intenta que el usuario pueda sentir lo que es el confinamiento, ¿no? Uno ingresa a un espacio
que en algunos casos es filmación 360 y en otros casos son modelados tridimensionales, en donde estamos sintiendo lo que es estar encerrado en un lugar muy chico, ¿no? Y toda esta situación psicológica que viven estas personas, tratadas de que las personas que consumen este producto vayan pudiendo experimentar lo que es vivenciar todo esto, ¿no? Como mencionaba, todo este tipo de producciones ya tienen que pensar en motores gráficos y no solamente en herramientas como editores de video o de sonido lineales, sino ya herramientas que permitan generar aplicaciones, porque finalmente es una aplicación que se tiene que ejecutar en tiempo real para justamente renderizar en tiempo real toda la información visual y sonora. El pre-renderizado no nos sirve para lograr interactividad, ¿sí? Radiohead hace poquito, cumpliéndose un poquito más de 20 años de 2 discos que ellos habían sacado en finales del siglo pasado, en 1999-2000, realizaron con el motor Unreal de la empresa Epic Games, realizaron una experiencia en donde ya de por sí cuando entras te dice, esto no es un videojuego, o sea, no lo piensen como, bueno, a ver a quién tengo que dispararle, ¿no? Si digo pensando en lo que normalmente se le viene a la cabeza cuando la gente que no conoce el producto videojuegos, se le viene a la idea de los first person, ¿no? First personal shooter, ¿no? Esos juegos de primera persona donde uno dispara. Bueno, los videojuegos pueden ser mucho más que eso, ¿no? Pero sí, justamente esto le dice inicialmente a las personas, esto no es un videojuego para que no piensen que se van a encontrar con eso, ¿no? Son múltiples espacios que uno los va recorriendo en donde va encontrando canciones de Radiohead de esos discos, en donde hay una construcción visual y narrativa de cada una de esas músicas, en donde uno va navegando y se las va encontrando. Interesantísimo para ver. Steel Hill también es una producción más ligada al documental, como el de 6x9, más ligada a las experiencias de personas que vivieron alguna situación. En este caso es una historia de ficción, pero que intenta que la gente lo viva como un documental, ¿no? Es decir, lo que sería lo que le pasó a este personaje que estuvo preso durante 15 años y que vuelve a su barrio. Acá incluyeron un poco de todo, o sea, de hecho es una película 360, pero a su vez es una exposición de cuadros, de fotografías, perdón, mejor dicho, que tienen realidad aumentada. Uno hasta puede ir por el barrio donde se filmó este producto audiovisual y tener información de realidad aumentada escaneando determinados sectores del barrio. Se agrega al video 360, se agrega información virtual de textos y de imágenes que complementan la información. O sea, realmente es algo hiper mega completo ya este producto, ¿no? Notas sobre la ceguera, ¿no? Esto se realizó a partir de las grabaciones de una persona que sí tuvo esta particularidad de empezar a volverse ciego y que empezó a grabar archivos de audio, ¿no? Donde contaba sus sensaciones de empezar a sentir esto de ya no poder ver y también su descubrimiento sobre la información sonora, ¿no? Porque obviamente a nosotros tener la vista, también la información sonora a veces se vuelve un complemento de lo visual, pero cuando no tenemos la información visual, realmente podemos empezar a distinguir y apreciar cosas mucho más específicas y profundas con el sentido auditivo. Y bueno, estas grabaciones se llevaron a un producto VR en donde se crean imágenes virtuales de lo que cuenta esta persona que va sintiendo a partir de ir perdiendo la vista, ¿no? Este es un trabajo de Bill Viola, que es un reconocido artista del videoarte, en donde llevó adelante a partir de su material de archivo, ¿no? Que es bastante vasto el material de archivo de este artista de videoarte, en donde logró crear un espacio tridimensional navegable que de todas maneras en las exposiciones que se hizo a partir de pantalla, ¿no? Una pantalla enfrente del usuario y un controlador para navegar. No se hizo con dispositivos VR, pero sí uno puede tener los 6 grados de libertad porque puede moverse dentro de este mundo tridimensional que fue construido a partir de lograr que los videos bidimensionales se puedan construir tratando de generar la espacialidad en 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, en este caso es una artista también muy conocida, australiana, que utilizó estas tecnologías para crear una historia de 2 personas que se encuentran en una exposición y empiezan a hablar sobre una obra, y utilizó filmaciones de los rostros de las personas, pero agregando el video a modelos tridimensionales para poder tener todo lo que sería la expresión facial y los diálogos, y uno como usuario puede, además de estar en una situación más expectante de la conversación de estas personas, también puede ingresar dentro de lo que sería la mente de estas personas, ¿no? Ingresar adentro y el escenario se modifica, ingreso adentro de estas cabezas de las personas y puedo como tener una información de lo que sería lo que están pensando en este momento mientras hablan, cómo es el interior de su pensamiento, ¿no?
Bueno, en fin, justo a tiempo para ir terminando para las 12. Esto es un poco lo que quería comentar de todo lo que se podría considerar como interactividad e inmersión en una producción audiovisual. Está bueno realmente tener en cuenta estas herramientas porque tienen un potencial muy grande. Podemos juzgarlas, podemos criticarlas, podemos pensar en futuros distópicos con todo esto, pero también creo que depende de nosotros que eso no sea así y que esto se utilice para algo positivo como crear obras de arte, producciones audiovisuales y tratar de encontrar el potencial que tienen para poder llevar adelante una nueva generación de producciones audiovisuales que probablemente, si nosotros estamos empezando con todo esto, seamos también posibles responsables de crear los cimientos de este lenguaje que se va a ir construyendo a futuro, ¿no? Así que también es un momento interesante el que nos toca vivir. Bueno, nada más de mi lado. Recuerden que va a estar grabado esto más o menos en un mes en las redes sociales de Palermo. Y bueno, en ese caso va a estar en monofónico el audio, pero los invito a entrar al canal de Estudio Latina de YouTube o de Instagram para ir obteniendo más información de lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias por el espacio y será probablemente hasta pronto.